Sí, Grabar sí, en... se ve perfecto. Se ve perfecto. Vamos entonces. Y doctor Juan Carlos, si puede ponerme como coanfitrión, pues no sé por qué me aparece A ver. para ayudarlo a cerrar micrófonos, que no me da la opción. A ver, espérate. Y ahora sí comenzamos. Coanfitrión. Clic derecho. Ahí estás. Súper. Ahora sí. Súper, mire, excelente. Bueno, comenzamos, ¿cierto? Estamos... Mire el presente, por favor. 11:40. Muy bien. Pero Buen no se día. te ve, mire. No se te ve. ¿No se me ve? Buenos Ahora sí. días. Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que este día todos estén muy bien. Gracias por conectarse día a día. Hoy tenemos de nuevo la participación del doctor Juan José Mura. Esta sería la tercera charla en el módulo de catarata congénita y glaucoma. Hoy tenemos el tema de cirugía, perdón, de glaucoma infantil. Ahora sí. Hoy tenemos el tema de cirugía de catarata congénita y glaucoma. El doctor Juan José, solo para recordarles un poquito de su currículum, él hizo su fellowship de glaucoma en la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto en Canadá. Además tiene un fellowship de glaucoma y cirugía avanzada en el segmento anterior en la misma universidad. Tiene un magíster en Administración en Salud, Facultades de Medicina y Administración en la Universidad Católica de Chile y es docente del programa de formación y perfeccionamiento de oftalmólogos de la Sociedad Chilena de Oftalmología, además de ser docente adscrito al Centro de la Visión Clínica Las Condes. Doctor Mura, bienvenido de nuevo, usted ya es de casa, gracias por su segunda participación acá. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por la invitación y por la oportunidad y por las ganas que le ponen ustedes para que esta cosa funcione en estos tiempos de COVID. Hemos hecho muchos amigos, así que siempre tratar de mirar el vaso medio lleno y nunca medio vacío. Es difícil para todos, para los pacientes, para los doctores, para los países, digamos, pero es una oportunidad de crecimiento, relacionarse, hacer amigos, compartir y aprender, que es lo que uno siempre quiere, digamos. Vamos a hablar hoy día algunas cosas de lo que nos queda pendiente, que es el glaucoma asociado a la cirugía de catarata en niños, digamos. No tengo ningún conflicto de interés con la presentación. Y voy a partir con un pequeño recordatorio de la última sesión, con esta cirugía que fue la primera, el primer GAT que hice el año 2016, en noviembre, en un chiquitito que le habíamos hecho previamente una conectomía cuando tenía 8 meses, pero a los 3 años empezó a descompensarse la presión, así que tuvimos que hacer otra cirugía y ahí le ofrecimos la conectomía para completar el resto del trabéculo que lo habíamos tratado. El video está 1.25 por, para que no sea tan largo y tan aburrido, así que no es que opere tan rápido, sino que está aumentada la velocidad en forma artificial. Ahí pusimos el miostat, a diferencia de la otra cirugía que le había mostrado la semana pasada, en donde no lo había puesto. Pusimos viscoelástico y ahora vamos a revisar el ángulo para ver cómo se ve. Hay varias cosas interesantes, como por ejemplo que logramos identificar la zona donde estaba la cicatriz de la conectomía previa, para saber dónde se ubica, y después ubicar la zona del trabéculo donde vamos a proceder con la cirugía, donde se ve el reflujo sanguíneo al SLEM y nos permite ver dónde deberíamos intubar. Aquí van a notar varias diferencias con la cirugía que les planteé antes, que fue primero que usamos un ProLens 7.0, que ahora ya lo cambiamos por 6.0, porque el 7.0 encuentro que es muy blando y es difícil de controlar. Aquí tampoco le hice el bulbo de la punta, que encuentro que es un paso fundamental de hacer. Fíjense ahí, en esa zona del lado derecho no sacamos nada cortado de intubar, porque ahí está la zona de la cicatriz de la agonio previa. Entonces tenemos que tratar de intubar en la parte donde se ve la sangre, donde hay reflujo, que es el trabéculo que está sin tocar. Bueno, ahí por suerte logramos entrar al trabéculo y empezamos a avanzar, como habíamos visto en los videos anteriores, avanzar a ir revisando en qué lugar vamos, si estamos dentro del trabéculo o no. Ahí vamos a ver una zona que se ve a la izquierda del espejo, donde se ve incluso súper bonito, hay una sinequia,
y se ve que el problema pasa por detrás de la sinequia por el Schlemm. Limpiamos la zona con viscoelástico, que es lo que hay que hacer cuando se acumula sangre por el reflujo. Seguimos avanzando, cuesta tomarlo de repente, seguimos avanzando. Vamos a ver cómo sigue avanzando. Ahí está la maniobra del ayudante con 2 pinzas, va rotando el ojo, lo que permite tener una mejor exposición. En esta cirugía el ayudante tiene un papel fundamental, digamos. Vamos a seguir avanzando, y llega un punto en que no podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque llegamos al lugar donde está la cicatriz de la goniotomía previa. Entonces lo que hacemos ahí es identificar el lugar donde llegó la sonda, y como no teníamos el bulbo terminal, uno empezaba a tirar el cable y se devolvía, así que aquí tuvimos que ir a buscar el problema, lo tomamos ahí con la misma pinza, bajo visión directa con el gonoscopio, y ahí se ve, y lo empezamos a sacar, por la herida. Vamos a tomarlo de nuevo, se soltó, ahí están los 2 extremos, por supuesto se fue para adentro, por efectos del video, para poder meterse a sacarlo de nuevo. Tomamos eso, y vamos a ver la zona opuesta con el gonoscopio, para ver en vivo cuando se produce la goniotomía. Vamos a ver ahí, nos vamos a enfocar, se va a centrar el gonoscopio, y vamos a ver la zona donde se ve la sutura de Prolen, que pasa por detrás, y miren cómo se va abriendo, ¡pum!, y rompe la sinequia. Después, bueno, se cierra con el Vicryl Yeser para evitar tener que meter al niño pabellón de nuevo. Este es Tadeo. La foto que estoy poniendo fue autorizada por los padres, así que no hay ningún problema con eso. A él se le hizo una goniotomía en 180 grados en el ojo izquierdo, que era su ojo coma, como vemos ahí. Tenía 9 meses de edad en agosto del 2014. Después, cuando tenía 3 años ahí, en noviembre del 2016, se le hizo un GAT en 250 grados. Dejo la anterior, porque generalmente eso es lo que ocurre, uno es bastante optimista en la evaluación de cuánta goniotomía hizo. Yo en el protocolo puse 180, y después el GAT fue 250, o sea, el niño tenía 430 grados de ángulo, cosa que es imposible. Por tanto, la primera vez en realidad no fueron 180 grados de goniotomía, sino que fueron solamente 110. Esa es la foto, como les decía, a los 3 años, y esta es la foto de la semana pasada de Tadeo, que tiene ahora 7 años, está en primero básico. Como se fijan ustedes, no hay ninguna diferencia mayor entre los 2 ojos, digamos, al verlo. La visión, si bien es un poquito inferior, se mantiene en visión absolutamente útil, digamos, y se mantiene con una presión de 10 desde esa fecha, aproximadamente desde marzo del 2017 ha estado con 10, y lo que usa es una gota de monoprost al día en el ojo izquierdo. El problema de aprender de la experiencia es que nunca te gradúas, y que en el fondo lo que dice es que uno va aprendiendo con las cosas que va haciendo. Tiene que tratar de ser crítico, lo más crítico posible con uno mismo, tratar de mostrar los casos y de conversar los casos con colegas que pueden tener una visión diferente, porque uno tiene el sesgo de que encuentra todas las cosas que uno mismo hace bien, y eso no es tan bueno. Es una cosa humana que no la podemos, digamos, o sea, podemos tratar de trabajarla, pero es inherente a nosotros, digamos. Por eso es importante el conversar, el plantear y el ir aprendiendo de la opinión del resto también. Porque en esta patología, en estos cuadros, hay zonas grises aún que no terminan de, como dijimos la vez anterior, no terminan de ser dilucidadas, digamos. Vamos a hablar, siguiendo con la clasificación que deberíamos todos tener incorporada, porque es un producto de un trabajo bastante metódico y bastante intenso de este grupo, para llevar lógica a un escenario que es complejo de ordenar. Vamos a hablar entonces de pacientes que tienen signos 2 o más de glaucoma, que no tienen anormalidades sistémicas ni oculares, que no tienen historia de trauma, ni de infección, ni de uveitis o alguna cosa que pueda provocar un glaucoma secundario, que no son oftálmicos. En ese caso estaríamos hablando, como vemos ahí, de un glaucoma juvenil de ángulo abierto. Esto es súper importante, así como concepto, que es
tratar de tomarle la presión intraocular a todos los pacientes. Yo sé que es difícil y que es latero y que si uno no tiene sospecha, en general no tomarla, es lo que uno generalmente hace, pero si hay cualquier índice de sospecha, cualquier cosa, tomar la presión y hacer un examen más dedicado y más profundo a los pacientes puede cambiar una vida en forma definitiva. Aquí estamos hablando de niños que tienen toda la vida por delante, entonces la responsabilidad de uno es mucho mayor. O sea, siempre hay harta responsabilidad de los pacientes, pero en un niño que no ha vivido nada, el comprometerle esa vida futura le da una carga emocional y digamos, como médico, que es mucho más fuerte, digamos. Medir la PIO a todos los pacientes. ¿Por qué? Cuando recién salí de la beca, digamos, empecé a hacer consulta y uno de los, no los primeros, pero a los 2 años de consulta menos me llegó este paciente, un paciente de 18 años que actualmente tiene 32, portador de una distrofia miotónica, llegó en silla de ruedas, que consultó por refracción. Y estaba desde los 11 años en control anual por refracción con una miopía progresiva. Y su declaración, digamos, al entrar fue: todos los años cambio los lentes, doctor, así que vengo a hacer mi revisión anual y que usted me los cambie todos. Estoy viendo un poco menos. Al examen tiene una agudeza visual de 20/100 en un ojo, mejor corregida, y de movimiento manos en el otro, con una presión de 32 en el ojo derecho y 35 en el ojo izquierdo, una excavación de 0,9 en el ojo derecho y de prácticamente 1 en el ojo izquierdo, y un campo visual tubular. Se operó, se hizo una trabeculectomía con mitomicina de ambos ojos, que actualmente está controlando la presión, pero el paciente es legalmente ciego. Esa es la forma dura de aprender, pero en general, pacientes que se presenten de esa forma, con una miopía progresiva, requieren un examen mucho más cuidadoso porque esta cosa existe. Si miramos, en general, el impacto de medir la presión en pacientes jóvenes, como en este estudio que se publica este año, en mayo, en el Journal de Glaucoma, 1 de cada 535 adultos jóvenes, 1 de cada 535 adultos jóvenes examinados tenía la presión más de 21, y eso asociado a cerebro angular, hipertensión ocular, presión elevada secundariamente a algo, o glaucoma derechamente. Y dada la corta edad de los pacientes y el potencial para tratar y retrasar esta progresión, esto es absolutamente costo efectivo, el dedicarle más tiempo, tomarle la presión y hacer un examen más cuidadoso. La incidencia del glaucoma en general es baja, pero como les decía, 2,29 es 2,29 por cada 100.000 de todos los glaucomas en los menores de 20 años, que es un número bastante escaso, digamos, pero el impacto que esto tiene en el futuro es lo que hace que uno debiera ser extremadamente cuidadoso. Como decía la doctora Pérez muy bien ayer, el iCare es un game changer, vino a cambiar el examen, vino a cambiar la necesidad del examen bajo anestesia, por ejemplo, y es una herramienta que es extremadamente valiosa y que permite, por solamente el valor del chupete que le pasamos a la niña, lograr que cooperen y poder tener una estimación de la presión que es bastante cercana a la real. El glaucoma juvenil entonces se presenta entre los 3 y los 20 años, en promedio a los 18,5 años, como el paciente que les conté al comienzo, en familias con historia de glaucoma juvenil entre los 5 y 10 años, no tiene predilección por sexo, en Estados Unidos más o menos 1 por cada 50.000, sin asociaciones sistémicas conocidas, que es parte de la definición, digamos, y autosómica dominante de alta penetrancia. En general es asintomático como todos los glaucomas. Tiene una alta incidencia de miopía, entre el 50 y el 87% de los pacientes, y una miopía rápidamente progresiva. Por eso es importante parar la oreja frente a pacientes jóvenes que tengan una miopía altamente progresiva. Presiones altas, alrededor de 38 milímetros de mercurio, con la presentación, con biomioscopía y endoscopía mal, y con un daño importante, y eso es responsabilidad nuestra, debido a un diagnóstico tardío.
La alta incidencia de miopía está absolutamente documentada en trabajos ya bastante clásicos, digamos, como este publicado en el año 89, en que se ve con una alta incidencia entre la mitad y el 90% de los casos. El tratamiento médico generalmente es insuficiente porque las presiones son muy altas y el diagnóstico es tardío, y el tratamiento entonces fundamentalmente quirúrgico y cirugía de elección en estos pacientes por ser jóvenes y porque funciona, digamos, como en el trabajo que vemos ahí, la referencia publicada en el año 2015, es la goniotomía ab interno, apoyada por, o sea, la trabeculotomía ab interno apoyada por gonioscopía, el GATT, y en segundo lugar, los implantes filtrantes no valvulados. La trabeculectomía con mitomicina, que fue lo que le hice al paciente, digamos, el que les conté la historia previa, era porque en ese tiempo no teníamos disponibilidad de válvulas y no teníamos tampoco ninguna de las otras cirugías, digamos, angular. Vamos a ver a otro tipo de glaucoma, un glaucoma en que haya anormalidades congénitas del ojo o sistémicas, en que hay compromiso sistémico, y es el glaucoma asociado a enfermedades sistémicas no adquiridas. El 12,9% de los niños con glaucoma tienen una anormalidad sistémica. Eso tienen que grabárselo en la cabeza. A mí la doctora Pérez me ha pegado martillazo en la cabeza todo este tiempo para que se me grabe, y finalmente lo logró. Y eso es importante. El glaucoma congénito aislado, que no tiene otra alteración ocular, tiene casi un 6% de anormalidades sistémicas. Y el glaucoma congénito, que se asocia a otras anomalías oculares, tiene casi un 16% de anormalidades sistémicas. O sea, un glaucoma congénito que tenga otras alteraciones oculares tiene 3 veces más riesgo de tener alteraciones sistémicas que un glaucoma puro que no tenga otra manifestación ocular. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es que, como vimos ayer con Marcela, se recomienda un trabajo en equipo que tiene que incluir un pediatra y tiene que incluir un anestesiólogo para tratar estos casos, porque como sabemos son quirúrgicos, y al examinarlos y al evaluarlos por el equipo multidisciplinario se pueden detectar malformaciones sistémicas o asociaciones sindromáticas que son potencialmente peligrosas para la vida. Y hay que reconocer y anticipar estos factores de riesgo para disminuir la probabilidad de complicaciones. Como vemos aquí, el Axenfeld-Rieger se asocia con hipertermia maligna, con defectos ventriculares del corazón, la miopía también, la anomalía de Peters también, anomalías ventriculares y auriculares, digamos, que llevan un riesgo mayor frente a la anestesia. Y los doctores, los anestesiólogos, tienen que estar, digamos, sobre aviso por el manejo intraoperatorio y por el manejo postoperatorio que van a tener estos niños. Acordarse que, si bien es extraño, y si bien es raro, digamos, no es extraño, existe el glaucoma por cierre angular en los niños, y generalmente se ve como una cosa que es de alguna forma paradojal, que es una miopía progresiva con cámara anterior estrecha. Y generalmente las miopías progresivas sobre todo se asocian con cámaras anteriores profundas. Aquí una miopía progresiva con cámara anterior estrecha, y eso tiene que ver con la ectopia lentis, que se asocia a todas esas condiciones, algunas secundarias como el Welmartesani, marfano, macetinuria, deficiencia de sulfitoxiasa, y otras que son ectopias lentis puras, o asociadas a alteraciones de la pupila, como se ve en la foto de arriba a la izquierda. Como vemos en este video, el cristalino tiene una forma redondeada, y la zónula está muy laxa, por lo cual se desplaza hacia adelante y lleva a la miopía asociada a un estrechamiento del ángulo. En estos cuadros asociados a enfermedades sistémicas o a síndromes, hay que, como dijo muy bien Marcela ayer, examinar a los padres. Los padres pueden presentar alteraciones que tal vez no sean tan completas o sean diferentes, porque esta cosa, lo que uno hace clasificar con un nombre es una cosa básicamente intelectual, digamos, porque no sabemos muy bien. Y puede ser que muchas de estas alteraciones estén relacionadas entre ellas y sean la distinta manifestación de lo mismo, digamos, como lo conversamos ayer. Ahí se ve, algunos padres no se parecen tanto a los hijos, pero igual debemos examinarlo.
Otra opción es que tenga alteraciones congénitas, anormalidades, perdón, oculares o sistémicas asociadas, pero que sean solamente oculares, sin alteraciones sistémicas, y que el glaucoma se diagnostique antes de una cirugía por catarata, que puede ser alguna de las alteraciones. Ahí estamos hablando de un glaucoma asociado a anormalidades oculares no adquiridas, o sea, primarias. Y otro camino es que se diagnostique después de la cirugía de catarata, pero que en la cirugía de catarata se identifiquen otras anomalías oculares aparte de la catarata. De ahí también llegamos al mismo final, que son glaucomas asociados, como dijimos, a anormalidades oculares no adquiridas. Y ahí tenemos, por ejemplo, este cuadro, que es la membrana congénita ocular iriana lenticular, que fue descrita en el año 86, que hay poquitos casos en el mundo, y se presenta como una membrana, como dice su nombre, que compromete la pupila, el iris, el cristalino, y por supuesto se asocia a gonodigenesis. ¿Por qué la pongo? Porque tuvimos un paciente con esto que nació, y generalmente estos bloqueos se producen después de nacido. Tuvimos un paciente que nació bloqueado, lo operamos cuando pequeñito, y le hicimos una vitrectomía en sector, y con eso ha logrado controlar la presión y mantiene un cierto grado de visión, a pesar de que la córnea está comprometida como en 2/3 o 3/5 de su superficie. Y el video era súper bonito, lo que pasa es que salió verde después cuando yo lo fui a editar, no sé por qué, falló el sistema y no pudimos grabar la cirugía, y todavía me acuerdo y me da rabia, porque esto seguramente no lo voy a volver a ver nunca más. Es absolutamente extraño de ver. Ahí vemos las alteraciones angulares que se ven en esto, la atracción que se ve y el compromiso de la pupila. Otro ejemplo es la anomalía de Peters, en la cual siempre hay que buscar alteraciones sistémicas. Siempre hay que buscar alteraciones sistémicas en los Peters, especialmente en los casos bilaterales. 2/3 de los casos son bilaterales y 1/3 unilateral, y los casos bilaterales se asocian sobre un 70% con malformaciones sistémicas. Sobre un 70% de los Peters bilaterales se asocian con malformaciones sistémicas, y alrededor de un 40% en el caso de los unilaterales. Y en estos casos también hay que examinar a los padres, buscando presencia de signos de la patología. Otro ejemplo de glaucoma en la clasificación son glaucomas que no tengan anormalidades sistémicas ni oculares asociados y que tengan historia de trauma, huevitos o infección. Ahí estamos hablando de glaucomas asociados a condiciones adquiridas. No le peguen. Maltrato fue. Maltrato, sí. Shaken baby. Aquí hay que tener en cuenta el glaucoma esteroidal, porque los esteroides son medicamentos que se usan en los niños por muchas razones, digamos, dermatológicas, respiratorias, etc. Y hay que tener en claro que los esteroides orales, tópicos, intraoculares, endovenosos y nasales se asocian a glaucoma esteroidal. Las elevaciones de la PIO pueden llegar hasta 30 milímetros después de solo 2 semanas de uso de dexametasona tópica al 0,1%. Para que vean que es bastante importante y aparece con dosis que uno pensaría que no iba a ocurrir. Afortunadamente, y revisé ayer de nuevo, no hay reportes de elevación de la presión intraocular con inhaladores bronquiales, así que hasta el momento eso es bastante seguro de hacer. La cirugía de elección, cuando se llega a la cirugía en estos pacientes, es la goniotomía, y en el caso digamos, personal, es el GAT nuevamente. ¿Por qué? Por su capacidad de preservar la conjuntiva para las intervenciones futuras y disminuir los riesgos que lleva la formación de una ampolla. Recordemos que estos niños los vamos a operar por alrededor de esas edades y tienen todo ese tiempo por delante para tener una complicación relacionada a la ampolla. Por lo tanto, en los niños yo creo que si está la opción, tratar siempre de evitar la cirugía que tenga formación de ampolla, evitar tocar la conjuntiva y tratar de solucionar el problema interno. La cirugía, por lo mismo, en los glaucomas uveíticos, va por el mismo lado.
aquí la cirugía de elección va a depender, como veíamos una pregunta que surgió la semana pasada, la cirugía de elección va a depender del compromiso angular. Aquí hay que hacer una evaluación cuidadosa del ángulo para ver si hay demasiada sinequia, si está todo muy pegado. Por supuesto, no se puede hacer un GARP, que es la primera elección, porque vamos a hacer que sangre, se van a reducir desgarros, etcétera. Y ahí tendríamos que pasar a la segunda elección, que en el caso mío, porque es el juicio que yo hago de la literatura disponible, porque hay muchos casos, muchos trabajos que publican muy buenos resultados con la trabeculectomía, pero no es mi experiencia personal. Es el tubo de drenaje, que puede llegar a tener un rendimiento de un 70% a 5 años en el caso de los tubos no valvulados. Y el miedo, como les decía, es básicamente asociado a las complicaciones de la ampolla. Y lo otro en nuestro medio, porque generalmente los trabajos que hablan bien de la trabeculectomía son sistemas de salud donde el paciente puede ingresar al pabellón muchas veces sin que eso signifique un problema económico ni para el paciente ni para el sistema de salud. Pero el sistema de salud como el nuestro, el chileno, no sé cómo será el de usted, me imagino debe ser algo parecido, debe ser complicado tener que meter a un niño al pabellón para mover los puntos, para cortar los puntos, para revisar cómo están las suturas, etc. Entonces el manejo operatorio de este tipo de cirugía es muy complicado, básicamente porque son niños, se van a tener que tocar el ojo, apretar, a rascar, a jugar, porque tienen que hacer todas esas cosas que son las cosas que hacen los niños, y por las múltiples entradas al pabellón que ello implica. Como decía aquí en este resumen del manejo del glaucoma refractario, porque a veces esta cirugía y todas las cosas que nosotros hacemos no funcionan y hay que volver a operar y volver a operar. Esta revisión es súper interesante, que les puedo dar la referencia después. Ellos hablan de 5 puntos esenciales. El primero es el rescate de la trabeculotomía circunferencial en pacientes que no han respondido a orotomías o trabeculotomías previas. ¿Y eso por qué? Por lo que vimos en el comienzo de la presentación, que generalmente la goniotomía o la trabeculotomía no abarca todo el trabéculo tratable, y con la trabeculotomía circunferencial logramos alcanzar todo el trabéculo tratable, y con eso tenemos opción de efectivamente lograr controlar el glaucoma. Por otro lado, como vemos ahí, los tubos de drenaje no valvulados tienen una tasa de éxito mucho mayor en niños que los medicamentos valvulados, y mucho menor necesidad de uso de medicamentos para controlar la presión. Y los resultados de la seguridad y efectividad del láser micropulsado son bastante buenos. Falta todavía más información, faltan más trabajos, pero es una opción. Lo que tengo ahí en menos destacado son lo que conversamos de la trabeculectomía, y las razones son por las que les dije previamente. Y lo otro es la esterectomía profunda no penetrante, que se hace en poblaciones específicas, como en Middle East, pero que no se compadecen con lo que uno observa en el resto del mundo, y eso hace que sea un poquito observable, por decirlo de alguna forma. Finalmente llegamos a lo que nos trae, que es, o no, todavía no sé, son niños que tienen anormalidades congénitas o sistémicas, que no tienen compromiso sistémico, sino que solamente tienen alteraciones oculares, y que el glaucoma es diagnosticado después de la cirugía de catarata, pero no tienen otras anormalidades oculares aparte de la catarata. De ahí estamos hablando finalmente de glaucoma que se asocia a la cirugía de la catarata congénita, que en sí mismo es una cosa apasionante y que nos preocupa mucho, digamos, porque todas estas cosas son de baja frecuencia, pero esta tiene una frecuencia relativamente alta. Vamos a hablar de algunos conceptos generales que vamos a ir desarrollando uno a uno. Primero, algunas generalidades, como decir que, y eso todos los que operamos y vemos niños, es de difícil manejo, con una incidencia de hasta el 41% en seguimientos largos de hasta 5 años. Estos niños tienen, si se asocian a otras condiciones oculares como
como está en otra parte de la clasificación, como vasculatura fetal persistente, microcórnea, microoftalma, tienen un pronóstico que es mucho peor que los que tienen solamente la catarata sin ninguna otra alteración, y eso hay que tenerlo claro. Y lo otro es que tiene una curva bimodal, en que hay un tipo de glaucoma de ángulo cerrado, que es de comienzo precoz, que es en las primeras semanas, y una glaucoma de ángulo abierto, que es de comienzo más tardío y se ve en entre 4 y 12 años, y que es el que afecta a la mayor parte de los pacientes, entre un 75 y un 94%. La temporalidad es una cosa importante de saber, y esto sí que hay que grabárselo a fuego. La cirugía durante las primeras 4 semanas de vida tiene 12 veces más riesgo de desarrollar glaucoma. O sea, hay que evitar la cirugía durante las primeras 4 semanas de vida, porque el riesgo de tener glaucoma es infinitamente más grande que si esperamos después de ese tiempo. Y aquí es importante volver al concepto que dio ayer la doctora Pérez, que es que hay que manejarse con la edad corregida del niño, como se ve ahí. La edad corregida es la edad gestacional del nacimiento más la edad cronológica menos 40, que es el embarazo de término. Es una edad corregida. Por ejemplo, este niño nació a las 28 semanas y empezó con el cuento a las 16 semanas. O sea, tiene en el fondo 44 semanas menos 4 semanas, menos las 40 semanas que hay que restarle, tiene una edad corregida de 4 semanas. O sea, hay que esperar, porque ahí podríamos haber dicho, operemos las 4 semanas, pero el niño habría tenido 32 semanas, todavía no habría nacido. Y ahí el riesgo se pasa para el lado de las 12 veces más. ¿Sí? Es importante, la explicación estuvo pésima, pero lo importante es tener el concepto que hay que corregir la edad, si uno no lo puede hacer como yo, pedirle a alguien más que lo corrija, para poder plantear el momento ideal para la cirugía. La inflamación en los niños es un concepto, es uno de los problemas más importantes. En esto se comportan absolutamente distinto a los adultos. No son adultos chicos, sino que aquí se volvieron locos, digamos, porque se inflaman mucho más. Y las cosas que sabemos es que en ellos el tratamiento antiinflamatorio intenso y prolongado después de la cirugía es muy importante para reducir el riesgo de glaucoma. El ojo de los niños tiene una mayor reactividad tisular, por lo que tiene un mayor riesgo de respuesta inflamatoria y formación de sinequias después de la cirugía. Esta técnica, que está publicada por el doctor Ventura el año 2014, es muy buena. Nosotros la hacemos de rutina, que es la inyección de triamcinolona, como vemos ahí, previa formación de una burbuja en cámara interior, con lo cual la triamcinolona queda en contacto con la zona trabecular, donde se forman las sinequias y llevan a la forma temprana del glaucoma. El manejo quirúrgico y la antiinflamación temprana y la vitrectomía han hecho que cada vez tengamos menos, afortunadamente, cada vez tengamos menos glaucoma de la forma de ser angular, que es por un manejo no tan estricto y no tan entusiasta, digamos, de la parte de antiinflamación. Esos autores detectaron en adultos, sí, flare en cámara anterior con lentes intraculares en el surco hasta 2 años después de la cirugía. Los lentes intraculares implantados en el surco pueden causar que se amontonen las estructuras del segmento anterior, aumentando el riesgo de que se inflamen el postoperatorio y llevando a todas las complicaciones que uno observa, que son la formación de sinequia, el bloqueo pupilar, el iris bombé, lo que lleva a causar, digamos, el glaucoma, la forma de glaucoma por cierre angular. El implante del lío en el saco minimiza la captura del iris y la inflamación uveal, como vemos ahí. Esto es un
una serie fotográfica que muestra una técnica que es poner el lente en el saco y después capturar la óptica en la rexis posterior. Con eso, el oscurecimiento del eje visual, el glaucoma y la inflamación fueron comparables después de 12 meses de observación. Como se ve ahí, esa es la rexis anterior, y ahí está el lente capturado, la óptica capturada, abotonada, digamos, en la rexis posterior, con el lente en el saco. Lo interesante de esto a mí es que en el trabajo, si bien es un trabajo súper chico, son muy pocos pacientes, los pacientes que se hizo de esta forma no presentaron glaucoma, ninguno de ellos. Esto es discutible, miren ustedes, porque también se puede poner el saco, perdón, el surco y capturar las bien antiinflamado, bien operado, bien limpio todo, y capturarlo en las dos rexis, pero para mí si uno lo puede hacer, poner el lente en el saco, que es la posición que uno debiera hacerlo, con eso respetamos las estructuras angulares, y capturarlo en la rexis posterior, por lo que vamos a disminuir el riesgo de glaucoma por la disminución de la inflamación y las alteraciones de la barrera. Un estudio en adultos encontró que, estamos hablando de adultos, son cosas indirectas, yo lo sé, para que no me reten, digamos, pero la reacción de cámara anterior es menor cuando se realiza la captura del lente en la rexis posterior versus cuando se deja el lente en el saco con las dos rexis, con la rexis anterior y posterior presente. Hay menor inflamación, que es una cosa que nos interesa, especialmente en los niños que sabemos que se inflaman más. Aquí vamos a ver la importancia del uso de azul de tripán. Este video está a 3 por, ahí está puesto abajo, para que no digan que yo me pongo los videos para que aparezca operando más rápido. ¿Por qué es importante la tinción con azul de tripán? En este caso una catarata blanca, y hay que hacerlo, pero en general en los niños, aunque no tengan cataratas en que uno podría hacer la rexis, digamos, sin azul de tripán, es que produce un cambio en la elasticidad de la cápsula, y eso es súper importante para poder hacer el manejo de la rexis. Aquí lo único que les quería mostrar era que uno debiera entrar teóricamente con la aguja aspirando ya antes de penetrar la cápsula. El riesgo de bandera argentina en los niños es súper bajo, dado por la elasticidad que tiene la cápsula anterior, así que por ese lado no es un problema, pero de todas formas uno debiera tratar de disminuirlo. Y como vamos a ver aquí, al hacer la rexis, el tener el azul tripán puesto permite un mejor control. Igual las rexis en los niños son complicadas porque siempre se tiende a ir, siempre por su elasticidad hay que estar haciendo en forma permanente una maniobra de Little. En el caso de este niño, el ojo tendía a irse hacia arriba, por lo que el viscoelástico, como ustedes ven, se sale por la herida. Entonces finalmente lo que empezamos a hacer fue, pusimos una cánula de viscoelástico por la paracentesis, y con esa cánula de viscoelástico en la paracentesis hicimos la contracción, y cuando el viscoelástico salía por la herida, le iba poniendo más viscoelástico con la misma cánula, y con eso logramos estabilizar, digamos, la cámara anterior, y poder hacer una rexis del tamaño que se había planificado. Ahí está el trabajo donde se habla de los beneficios del uso del azul de tripán para disminuir la elasticidad de la cápsula y poder tener un mejor control de nuestra rexis y del tamaño que queremos lograr. Hay mucha gente que les gusta, y lo encuentro súper bien, que les gusta hacer estas cosas con el biyector. A mí personalmente soy un artesano, digamos, no un artista, un artesano. Me gusta hacer las cosas manuales y tener yo mucho más control de lo que está ocurriendo. De repente el biyector pega unos mordiscos y pasan algunas cosas que no le gustaría que pasaran. En cambio con la pinza, para mí me representa un mucho mejor control. Aquí tenemos otro video en que ya tenemos la rexis anterior, como se ve ahí, tenemos la cápsula teñida con azul, ya la catarata está afuera, y esas dos luces que se ven reflejadas al fondo es el reflejo de las luces de la córnea en la cápsula posterior. Fíjense ahí que cuando pincho la cápsula posterior desaparecen las luces. Voy a pinchar ahora, desaparecen las luces.
y empiezo a inyectar viscoelástico en el espacio de Berger. Fíjese que se forma como una especie de tienda. Y después se forma una burbuja por delante de la apertura y una burbuja por detrás, como una especie de reloj de arena, como se ve en el dibujo que está arriba a la derecha. Eso va a permitir hacer la rexis con seguridad, pues la fase anterior del vitrio está separada de nuestra zona de trabajo por viscoelástico. Ahí, nuevamente, tomamos la cápsula posterior con su grosor de 9 micras y empezamos a hacer la rexis con esta pinza especial, digamos. A esa parte ya el ojo se inclinó un poco, así que no se ve muy bien, pero ya vamos a reposicionar el ojo y vamos a poder ver con mayor detalle la rexis. Y fíjense ahí que ya se ve clarito la rexis posterior, digamos más o menos la mitad, digamos. Ahí vamos a seguir con el rasgo de rexis. Hay que tratar de hacer varias tomas. Mientras más tomas hagan, es mejor porque hay más control. Y como ven, no hay vidrio, no se ha tocado el vidrio, está todo muy tranquilo. No hay presión, nada. Seguimos, fíjense ahí está la cápsula posterior arrugada. Seguimos con nuestro trazo de rexis, se ven todos los detalles, digamos, ahí. Uno piensa aquí que va a terminar y no termina nunca, porque como es elástica, siempre se tiende a ir hacia afuera. Fíjense, ahí yo dije, ya estamos, no estamos. Y creo que esta es la última tirada antes que se separe, y ahí está. Logramos completar, entonces, exitosamente la rexis anterior y posterior, sin tener todavía tocado el vitrio. Y aquí pasamos al punto 4, que es súper importante también, que es el manejo del vitrio. Para prevenir el glaucoma de ángulo cerrado, esta es digamos, maniobra. Al realizar una capsulotomía posterior y vitrectomía anterior, como una estrategia de rutina en la cirugía de catarata de los niños menores de 5 o 6 años. Y el razonamiento detrás de esto es que hay que remover el andamiaje que representa la cápsula posterior y el vitro anterior, sobre el cual las células epiteliales cristalinas pueden migrar y provocar esta opacidad. Esta es una revisión súper buena de estudios randomizados y controlados, publicado en el Acta Oftalmológica del 2018, en que ellos, al hacer un análisis sobre 1.306 trabajos que revisaron, llegaron a 11 que cumplían con los requisitos para poder ser parte del metaanálisis. Recomiendan realizar la vitrectomía durante la cirugía de catarata congénita como un hecho de la causa. Así que eso debe ser parte de la cirugía. Ya no existe duda, digamos. Y mi recomendación es usar vitrector de polo posterior, a menos que tengan el FACO de última generación, que tienen cortes altos y que trabajan más o menos parecido a los vitrectores de segmento posterior. Aquí vamos a ver un video también que está en velocidad aumentada, creo que 3x, me parece, para ver la vitrectomía, que tiene que ser, como ven ahí en la pantalla arriba, son mis parámetros para la vitrectomía en niños, corte alto y bajo vacío y bajo flujo de aspiración para no provocar tracción en la base de vitra ni en la retina. Hay que hacerlo tranquilamente, darse el tiempo, porque como vimos, los niños es más difícil que los adultos volver a entrar al pabellón por el riesgo de las múltiples entradas para el desarrollo neurosensorial, etc. Y vamos a hacer entonces la vitrectomía más cargadito aquí al lado izquierdo. Vamos a tomar un poco de cola porque se me secó la boca. Y después vamos a cambiar de lado el vitrector y la infusión para poder hacer la vitrectomía de la otra mitad, como vamos a ver ahí. Y procedemos a vitrectomizar ahora más hacia el lado derecho. Ahí están puestos nuevamente los parámetros para acordarse: corte alto, vacío bajo, flujo de aspiración bajo. Ahí vamos a completar la vitrectomía. Y aquí bajo la velocidad del video a 1 por, de nuevo, me parece, para ver que
hay que siempre tratar de no sacar las infusiones y dejar que pase lo que pase dentro del ojo. No hay que dejar que haya cambios bruscos de presión entre ambas cámaras para que no aparezca el vitro y lograr mantener todo el control durante todo el tiempo de la cirugía. La posición del lente, el quinto punto importante a destacar, como les decía, el lente en el surco tiene mayor riesgo de inflamación, como vemos ahí en las distintas fotos, por un tiempo prolongado, y eso puede llevar a una distorsión anatómica que se relaciona con el glaucoma parcial angular. Los niños, en este estudio sobre configuración del segmento anterior, después de catarata, cirugía de catarata congénita con OCT del segmento anterior, muestran que la fijación del surco puede aumentar la malposición del lío, amontonamiento de la estructura del segmento anterior y se puede asociar a un mayor riesgo de glaucoma secundario en comparación a la fijación dentro del saco. Lo mismo que hemos conversado recién, lo he mostrado previamente, la elección para mí en este momento es poner el lente en el saco y capturar la óptica en la rexis posterior por el hecho exclusivo de que no está descrito, de los trabajos que hay sobre esa técnica, no está descrita la presencia de glaucoma en esos niños. Y llegamos a lo más controversial, diría yo, número 6, que es la edad del implante. Estos trabajos son súper buenos para seguirlo, que es el Glaucoma Related Adverse Events Infant FAK Treatment Study, que tiene varios informes. Aquí estamos viendo como parte, son 114 pacientes, entre 1 a 6 meses que se randomizan entre lente de contacto o lente intraocular, 57 por cada lado, y que muestran una prevalencia de glaucoma en lente de contacto de 5%, y en el caso de los lentes intraoculares del 12%, y a los 5 años en los lentes intraoculares sube al 20%, y estos son los factores de riesgo que se identificaron. Menor edad al momento de la cirugía tiene más riesgo de glaucoma, 3.2 de hazard ratio, y el menor diámetro corneal también aumenta el riesgo de glaucoma con 2,5 veces. Aquí hay este otro estudio corrección de fascia durante la infancia, de los 5 años, que muestran que no hay ningún beneficio visual al implantar un lío en cirugía de catarata unilateral en niños menores de 7 meses. Los niños que se les implantó un lente menores de 7 meses tuvieron más efectos adversos y requirieron más reoperaciones para despejar el eje visual. O sea, los líos en los casos unilaterales debieran ir en pacientes mayores o iguales a 7 meses de edad. Esta es también el Total Phakia and Pseudo-Phakic Study, muestra que en los niños mayores o iguales de 7 meses que se sometieron a implante de lío tienen, por cataratas unilaterales, la incidencia de complicaciones, reoperaciones y glaucoma fue también significativamente menor, como se ve ahí con P estadísticamente significativa, están destacadas en amarillo. Por lo tanto, también no se recomienda el lente en niños mayores o iguales a 7 meses en el caso de las cataratas unilaterales. Y aquí, este es súper bueno, que salió también hace poco, en octubre del año pasado, que es un reporte de la Academia Americana de Oftalmología, también un meta-análisis de sobre 194 trabajos, en los cuales finalmente se seleccionaron 14, que ellos no recomiendan el implante en lentes en niños menores de 6 meses, o sea, de 6 meses para abajo, porque hay una mayor incidencia de opacidad en el eje visual, y la mejor evidencia disponible sugiere que el implante de lentes se puede hacer en forma segura en niños que sean mayores de 6 años, o sea, que sean mayores o iguales a 7 meses de edad corregida. Como resumen, podríamos decir aquí que la terapia antiinflamatoria intensa y prolongada es absolutamente primordial. Jamás cirugía de catarata antes de las 4 semanas por las 12 veces más riesgo que tienen de ser glaucoma. Unilateral en menores de 7 meses, no poner lente de contacto porque las complicaciones y los resultados, varios trabajos y metaanálisis indican que no anda bien. Por lo tanto, la edad mínima sería 7 meses en el caso de los unilaterales, que no se puede esperar por el pronóstico, la miopía, por el otro ojo sano. El lente debiera ir en el saco, idealmente de 3 piezas y capturado en la rexis posterior. Y la vitrectomía es esencial, recomendada con vitrector de polo posterior, a menos que tengan
facos de última generación que se comportan más o menos parecido. Quiero dar las gracias especialmente a Mirel Rincón, y por supuesto al jefe, que es el doctor Izquierdo, por su preocupación y el cariño que le han puesto a esto en estos tiempos, digamos, de COVID. Es súper importante tener instancias en que nos podamos agrupar, podamos conversar y podamos crecer y aprender. Así que muchas gracias de verdad por su esfuerzo y por la dedicación y por las ganas que le ponen a este cuestión. Muchas gracias a ti, Juan, por participar. La verdad que tus charlas son súper interesantes y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Pues ya estamos repletos de preguntas, Juan. ¿Estás listo? Vamos, que se puede. Fue la primera vez que se pone la garganta. Bueno, ahí tu plan de quirúrgico, ¿no? Ahí que vi en tu exposición, primero para ti es el GAT, de todas maneras, Sí. después dispositivo de drenaje y después trave, ¿no? Como que ha cambiado un poquito la proyección quirúrgica, ¿no? Antes como que primero era trabeculotomía incompleta, ¿no es cierto? Trabeculotomía incompleta porque no existía el GAT, y después era trabeculotomía, trabeculectomía, y después dispositivo de drenaje, ¿no? Mira cómo ha cambiado todo yéndonos directo a AVE interno. Sí. Yo creo que la descripción de la coniotomía es fantástica, o sea, la cirugía, estamos volviendo a volver al futuro, digamos, estamos volviendo a hacer lo que se planteó como primera solución, que era la más lógica. Si tú lo pensáis, la más lógica es esa, o sea, remover el problema. Así es. El problema es ese, el problema es el trabéculo. Y aparte de eso, tiene varias otras implicancias que, en general, la comparación entre los niños y los adultos en el rendimiento de cirugía debe pasar por otras cosas que nosotros generalmente los que hacemos más adultos no la craneamos, digamos, es que es el ojo del niño, claro, tiene glaucoma y está colateral y todo, pero es un ojo que está nuevo. Así es. Está de paquete, tiene meses, o un año, o 2 años. Entonces todo el sistema de drenaje está bien. No está cerrado, colapsado, enfermo, etcétera, como se ven los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto adultos, digamos. Que ahí, claro, a veces tú le decís un gap y no funciona, porque el sistema está malo. En el caso de los niños, el ojo está nuevo. Entonces, si nosotros rompemos la resistencia, digamos, de la malla que da hacia la cámara anterior, todo el resto de ahí para atrás tiene una muy alta probabilidad de estar funcionando bien. Por lo tanto, quirúrgicamente y desde el pensamiento, digamos, es una excelente solución. Y además, hacerlo así evita que toquemos la conjuntiva y poner en riesgo a eso, porque igual uno puede hacer excelente cirugía y todo, y hay gente que lo hace súper bien, mucho mejor que yo, miles de personas, pero igual el tener una ampolla ahí representa un riesgo, si no lo podemos negar. O sea, el uso de una mitomicina que tiene que ser importante en estos niños porque cicatrizan mucho, o sea, hay que ponerle mitomicina con ganas, digamos. Si no le ponís mitomicina, es mejor no lo parís, digamos. Y eso se asocia un riesgo mayor de la ampolla porque, como digo, tienen toda la vida por delante. Y los niños, claro, tú le dices, no te toques el ojo, pero los niños son niños, los niños juegan, se mueven, te fijáis, pelean, sacaron a cornete, o sea, ¿cómo se dice? A combo y se pueden pegar el ojo y esas cosas los adultos no están tan expuestos, digamos. Porque es parte de ser niño. No digo que se tienen que agarrar a combos para ser niños, pero es más frecuente. Hay que tener experiencia también en eso, creo. Juan, y cuando pasas a dispositivo de drenaje, el no valvulado, para ti en estos niños, ¿tú te vas a 250 o 350? En general, como tienen ojos más grandes, 350. Ok. 250 creo que no he puesto nunca. Me he puesto solamente 350. Acá hay una pregunta súper buena del doctor Flores. En niños, ponte, ya te llega el niño al consultorio y lo ves con una opacidad corneal, ¿no? ¿Qué técnica prefieres en esos casos, cuando ya la córnea está opaca? Cuando la córnea está opaca de no desepitalizar y que no se vea igual, cuando hay un leucoma, digamos, bueno, ahí tenemos el trabeculotomía. Externo. Externo. Claro.
Idealmente se puede tratar de hacer, o sea, si tú me preguntas a mí qué es lo ideal de hacer ahí, lo ideal de hacer ahí es hacerlo con eye track, o sea, tener la Sí, sonda iluminada para poder dar la vuelta en 360 y hacer una trabeculotomía en 360. Este es el ideal, digamos. Y funciona sí. súper bien. El problema es el costo, ¿no? Pucha, Si sí, es viviéramos, lindo, pero el costo es si viviéramos altísimo, ¿no? si viviéramos en un mundo ideal donde el costo no fuera un problema, la elección sería hacer una trabeculotomía apoyada con el eye track y Sí, hacerla en 360 grados porque es súper seguro. claro, claro. La ciclofotocoagulación como que la pones en cuarto lugar o quinto. Sí, sí, yo sé que esta cuestión hay gente que opina al revés, digamos, lo pone primero y todo, y por supuesto es respetable, yo creo que falta más información, pero lo mío es una cosa más filosófica, digamos. O Ajá. sea, se me está saliendo una me vomite aquí, estoy enfermo con el ojo. Es el estrés, el encierro. Sí. Eh, Tratar de primero de recuperar, te dedicas de recuperar la anatomía de la parte de cómo funciona el ojo naturalmente, tratar de recuperar la anatomía, tratar de facilitar la salida por las vías que uno normalmente utiliza y dejar los procesos o los tipos de tratamiento que implican destrucción de alguna forma para Ujú. una etapa más posterior. Yo creo que los adultos se justifican más en las cosas destructivas, pero los niños hay que tratar de mejorar o de facilitar que funcionen los sistemas, digamos, normales. Claro, Por eso restaurar todos los sistemas de drenaje, ¿no? Que es lo prefiero ideal. solucionar y dejar la destrucción para el final, digamos. También hay otra pregunta acerca, que muy bien lo pautaste, acerca de la edad y el lente intraocular, ¿no? O sea, mayores de 6 a 7 meses sí colocas el lente intraocular, pero si es menor que estos, eh, la No, faquia, ¿cómo la has visto en esos pacientes? lo que pasa es que ahí los datos son menor si no tiene 7 meses, no lente por ninguna causa. Mm, Porque toda la evidencia actual que tenemos, porque somos, a pesar de que uno haga las cosas y todo, tratamos de ser científicos y la evidencia actual dice que en niños menores de 7 meses, las complicaciones, la visión, la presión, la incidencia de glaucoma, todas las cosas que tienen son peores. ujú, ujú. Lo de los 7 meses estamos hablando de niños con catarata unilateral. ¿Te fijas? Porque ahí el equilibrio entre la presión y el riesgo de ambliopía es súper fina, porque como conversábamos ayer, o sea, claro, tú decís el nervio óptico es lo más importante, porque sin nervio no funciona, pero si tenemos un nervio óptico con excavación 0,3 y visión de 20/400, Sí, claro. tampoco estamos haciendo nada, digamos, o sea, ahí Es. es lo mejor. Hay papás que uno sabe que van a funcionar bien, que le van a poner lente de contacto y que la visión le van a poner todo el pino, pero hay papás que no, entonces uno ahí tiene que ver también, conversar con ellos, plantear la situación. Uno ve cada vez más gente que uno le dice, llega a la consulta, el niño se empieza a subir arriba del escritorio y a saltar, a tirar los lápices, las fichas, y papá le dice, ya, pues, Juan Carlito, pórtese bien. Pero nada más, digamos, ¿te fijas, no? Y eso no es un muy buen approach para pensar en dejarlo a los papás tener que usar lente de contacto. En cambio, hay otros papás que son súper ordenados, muy cariñosos y con los niños muy preocupados y se saben todo y tienen todo estudiado. Entonces ahí el equilibrio es distinto. Porque los Claro, niños cuando tienen bilaterales, uno puede esperar más para poner el lente porque los dos ojos van a ver más o menos igual de mal. O sea, ninguno va a tener prevalencia sobre el otro. El problema son las cataratas unilaterales por el riesgo de ambliopía. ujú, ujú. Y acá hay otra preguntita. ¿Qué haces en el cálculo del lío, ¿no? En estos pacientes. ¿Cómo es tu cálculo del lío en estos niños? Ahí le preguntamos a la doctora Pérez, que es la que hace toda esa cosa. Yo soy Marcela, ¿cómo estás? y solamente los músculos. La doctora Pérez pone todo el cerebro. Marcela, por favor, ilústranos. Efectivamente se subcorrige el lente, los dejamos hipermétrope y hay varias maneras de calcularlo, pero yo encuentro que lo más rápido y fácil es que
la hipocorrección, o sea, la hipermetropía con que dejamos el lente, y la edad del niño sume 6. Entonces, a los 6 años ya los dejamos hemétrope, a los 5 años los dejamos con 1, a los 4 años 2, a los 3 años 3, a los 2 años, y así. Hay distintos cálculos, pero eso es lo que funciona mejor. Eso para las cataratas bilaterales. Para las unilaterales, yo también lo hago, pero eso es más discutible, y hay gente que en las cataratas unilaterales apunta más a la hemetropía por la dificultad, como bien decía el doctor Mura recién, por la dificultad de la rehabilitación posterior por el tratamiento de la ambliopía, porque es más fácil rehabilitar un ojo más hemétrope que un ojo tan hipermétrope, siendo que un ojo que ya ha estado con tanta desventaja, y bueno, más adelante arreglaremos la anisometropía esperable por el shift miópico de estos pacientes. Excelente. Hay un grupo que está trabajando con un approach que es bueno, no es tan diferente, en el fondo apuntan a lo mismo. Doctor Basabá con un doctor inglés, que no me acuerdo el apellido, que en el fondo apuntan a la, ¿cómo se dice? Hemetropía. Hemetropía. Le ponen un lente y le ponen un add-on en la cirugía primaria. El lente en el centro capturado atrás, y le ponen un add-on en el surco. Y cuando el niño se empieza a Miopizar. A miopizar, digamos, le sacan el add-on. Entonces lo dejan en métrope. Claro. Es súper bueno porque, a ver, aquí vamos a entrar en la polémica ya franca, y la doctora probablemente mañana no me va a hablar, pero que es el uso, por ejemplo, de los lentes multifocales en niños. No. Pero si era con un café ya se pueden arreglar, Juan, un cafecito arregla todo. No, pero mi opinión personal como no experto es que mientras más pase el niño cercano a la metropía, yo creo que es mejor. ¿Te fijas? Entonces, por eso hacerlo para un lado o para el otro es bastante discutible cuál hacer más. O sea, me refiero al hecho de dejarlo hipocorregido o dejarlo con el add-on y después sacárselo. ¿Okay? O sea, porque por una de las formas va a estar más tiempo. Y en los niños más grandes, no chiquititos, o sea, no le va a poner un multifocal a un cabro chico de meses, digamos, o de años, pero un niño más grande, el multifocal, ¿cuál es la gracia que tiene? Ya, tiene sus problemas, la visión de contraste, que no va a ver tan bien y todo, pero por lo menos va a tener algún foco en que va a ver bien. Claro. Algún foco en que va a tener la imagen nítida. Eso es absolutamente discutible, y estoy dispuesto a aceptar toda la reprimenda que me va a dar la doctora Pérez en los próximos días. Pero es muy difícil refractar, hacer esquiascopía en un lente multifocal. Casi imposible. Si nosotros necesitamos ajustar el lente y dar los anteojos, en niños más grandes, teenagers, Claro. probablemente es más discutible, pero en los niños chiquititos, 10 años. no, porque no los podemos rehabilitar. Y la visión no es tan buena. Yo he probado, más por porfía del contactólogo que por indicación mía, lentes multifocales de contacto, y la calidad de la visión no es tan buena. Claro. En Y niños nos más hablabas de chiquitos. la rehabilitación por ambliopía. ¿Hasta cuánto le das tú? ¿7, 9 años? ¿Hasta cuánto es lo máximo en que puedes tratarlo para salvarle esa visión a ese paciente por ambliopía? O sea, obligatorio hasta los 7, 8 años. Y después uno puede seguir tratando, pero en realidad los niños más grandes, y estos son los trabajos que se han hecho en ambliopías estrábicas o por anisometropía, y en catarata debe ser más difícil aún. En general, los niños mayores de 7 años, y sobre todo los mayores de 13 años, si no se rehabilitaron más chicos, es mucho más difícil rehabilitarlo. Pero claro, en esos casos hay mejoría en niños no tratados cuando son más grandes, pero la catarata funciona distinto, es una ambliopía mucho más profunda que las anisometrópicas o estrábicas. Y aquí aclarando una pregunta que le hicimos al doctor Mura fue, ¿qué pasa con las córneas opacas, no? Lo que había respondido el doctor Mura fue hacer una trabeculotomía, pero ojo, AV externo, AV externo, ¿no? Y ideal con el iTrack, ¿no? Y después, ¿qué más? ¿Puedo hacer un comentario? Un comentario de la edad gestacional corregida. Lo más fácil es preguntarle a la mamá cuándo tenía fecha de parto.
Ok, Eso es lo más fácil. ya. Y con eso, porque por lo que decía el doctor Mura, que lo conversamos antes, si es que no tenemos el certificado de alta donde dice de cuántas semanas nació y la mamá, a veces las mamás no lo tienen muy claro, hay que saber cuándo se suponía que iban a ser el paciente. Y ahí La AFP. así lo podemos calcular. Ujú. Con respecto a la córnea opaca, hay que distinguir en pacientes que tienen glaucoma de larga data, en que tienen la córnea opaca con el glaucoma establecido, que ahí yo haría la trabeculotomía porque son muy grandes, versus a una guaguita con un glaucoma congénito, en que trataría de hacer la corneotomía con endoscopio. Con endoscopio, ¿no? Eh, Ujú. ¿Ya lo estás realizando? ¿Ya te estás acostumbrando un poquito? O sea, endoscopía con el ICP, digamos. Claro, claro. Y lo otro, pero hacer las dos cosas juntas todavía no me ha tocado. Pero estamos preparándonos psicológicamente para eso. Sí, estuve tratando haciendo Kahoot al principio. Es un ¿Ya? poquito diferente, pero yo creo que con uno se acostumbra y sí, ¿ah? Sí va bien. Después como que no quedó muy claro cuando realizas la capsulorhexis posterior, ¿cómo es este atrapamiento del lente? ¿No? Hay una, a ver, que tenía un video, pero no me gustó al final, no lo puse. Pero se muestra, ¿te fijas? Aquí en la primera foto, en la A, se pone el lente en el saco, las dos patitas, y después, con ese rotador, con ese manipulador, se luxa la óptica a través de la rexis posterior. Entonces, como se ve en la foto, tenemos el lente que está dentro del saco, porque ahí está la rexis anterior en azul, ¿Ya? la rexis anterior en azul, el lente está dentro del saco, y la óptica está abotonada en la rexis posterior, que es lo que está en rojo. ¿Te fijas? Sí. Entonces, las ápticas quedan en el saco, dentro del saco, y la óptica queda detrás de la rexis posterior. Mm. ¿Y por qué eso? Porque cuando tú... Ah, ok. Ahora sí está clarísimo. Ujú. Si miras acá, por ejemplo, en esta, el lente ahí está en el saco en la foto de la derecha, y tiene su rexis anterior, que se ve redondita, y la rexis Juan, puedes posterior, usar tu cursor, ¿ah? El cursor se te va a ver aquí. ¿se ve? Sí, Ahí está claro. la rexis Ajá. anterior, ahí está la rexis posterior. Pero aquí Sí. está comunicado la cámara anterior con la posterior, porque pasa por aquí, pasa por el lente y se va para atrás. Ujú. En cambio acá, el lente está en el saco, pero al estar capturada la óptica en la cápsula, en la rexis posterior, no hay comunicación, porque el mismo lente capturado que está a tensión ahí, no deja espacio de comunicación entre la cámara anterior y posterior. Entonces por eso se produce menor inflamación, menor paso de mediadores al espacio vítreo, a la fase anterior del vítreo, y menor opacificación y todo. No sé si se entendió ahora más o menos. Ahora sí, mucho mejor, mucho más claro, sí. Y acá nos hablan del prolene 5 ceros y 6 ceros. ¿Por qué te estás yendo más al 6 ceros, no? ¿Eso fue lo que presentaste? Así es. Sí. Porque los trabajos de David Glover son con 5-0. Yo Sí. partí con 7-0, probé con 5-0, pero yo que tengo todas las posibilidades de estar equivocado, encuentro que para mí es más incómodo el 5-0 porque lo encuentro que es muy rígido. Encuentro que es muy rígido. En cambio, el 6 a mí me queda perfecto porque lo siento mejor, digamos. Lo siento, lo puedo manejar mejor, no se me complica, no se me dobla. Y ustedes vieron los videos que la mayor parte de las veces, bueno, como está la anatomía, el 80%, logra intubar en 360 y tener un súper buen tratamiento. Para mí el 5 de repente es un poco muy rígido. Pero lo he tratado de hacer, ¿eh? Lo he tratado de hacer con 5. Y no me ha gustado las veces que lo he tratado de hacer. Me he bajado de nuevo al 6. ¿Y te ha pasado en el momento de hacer esta trabeculotomía que se ha obstruido en algún lado y lo coloques por el lado opuesto?
Sí, ¿lo tengo acá o no? ¿El otro? No me acuerdo. A ver, déjame ver las presentaciones para mostrarlo, porque a lo mejor había alguien que no estuvo la vez anterior. Keynotes, los con niños. Aquí, creo que es este, no. Creo que es este, sí. Aquí vamos a ver. Ajá. Aquí lo paso. Hay que acordarse que el 20% de las veces el SLEM no es continuo. Sí. Tiene algunas zonas donde no está, digamos, donde hasta ciega, cosas así. Entonces aquí lo trato de pasar y llega un momento en que no pasa más. Entonces Ajá. ahí le hago la trabeculotomía Ah, ok, ahí mismo, a aprovecha. este lado. Ujú. Y este paciente, de hecho, porque estaba la doctora Pérez que está ahí, que es mi testigo, digamos, después lo intubamos para el otro lado, Ok. logramos hacerle la trabeculotomía en 360. Así es, claro. Logramos hacer Ujú. todo para un lado y después para el otro. Y funcionó perfecto. Claro, ahí mismo aprovecha. Lo que te preguntaba porque en canaloplastia AV interno como que es distinto, ¿no? Te quedas trancado ahí y lo que hacía es marcar con estos plumones de la SIC por fuera la esclera hasta dónde me he quedado y pasarlo por el otro lado y completar la viscodilatación. Pero acá como es trabeculotomía es distinto el asunto, ¿no? Y ahora de frente lo rompes y te vas por el otro lado, ¿no? Por otro lado. De Así hecho, es. después cuando lo haga, trate de ver si puedo mejorar el otro día que no se veía tan bien. Empezamos a intubar hacia el otro lado y después miramos con el conescopio y vimos que la punta salía ya, quedaba como libre en cámara anterior. Porque como Claro. estaba abierto el SLEM, producto de la primera mitad que habíamos hecho, llegamos Ajá. al final. Así que estuvo súper bien. Se logró hacer los 360 también. Hay que Y tener buen derecho y buen revés. así es, así es. Ajá. Claro, ya hemos resuelto casi todo. A ver, ¿qué dice? Experiencia de lío en casa Morcher. Ajá. Bueno, eso sí, yo no tengo experiencia, pero acá nos ponen si ha tenido alguna experiencia con el lío de la casa Morcher ¿Ya? ¿Cuál? para la El de Moche. captura de la óptica posterior. Ah, lo que hace la doctora Tassignón Así en es. Bélgica. Sí. Ella tiene un lente que es como un yoyo. Es como un yoyo. Tiene como un surco a los dos lados. Es así, es como un alfajor. Entonces pone las dos rexis, las pone en la cintura de este lente. Y ella tiene súper buenos resultados, pero que yo sepa, nadie más usa el lente, solamente Ah, la doctora Tassignón. ok. Eso Sí, no no. significa que sea malo, Ah, no, ojo, claro. pero aquí vamos a ver si lo puedo buscar. Pregúntele algo a la doctora para yo buscar el lente mientras tanto, Súper. para mostrárselo, porque igual es interesante de ver. Yo tenía un comentario de la Rexi. Ah, Cuando se hace la Rexi en los niños, acuérdense de nosotros que rehabilitamos a los pacientes, porque puede haber capsulofimosis, entonces si nos queda la pupila muy chica, es difícil refractar y hacer el examen de fondo de ojo que hay que hacerle de rutina a estos niños. Y hubo una pregunta de el uso de azul tripán para teñir la cápsula posterior. La verdad es que yo no lo he usado nunca y cuando salió acá la pregunta en el chat lo busqué y hay un paper egipcio en que ellos han usado azul tripán para la cápsula posterior y para teñir la cápsula posterior y reportan que al igual que con la cápsula anterior mejora como el control de la rexis, pero personalmente no tengo experiencia, tampoco lo he visto hacer. Puede ser algo interesante tal vez a intentar en algún caso después, doctor Mura. Y otra pregunta que quería comentar es, y que es una discusión entre la gente que opera cataratas pediátricas, es no hacer vitrectomía. Es decir, hacer la cirugía, hacer la captura del lente en la rexis posterior, y teóricamente hay trabajos que dicen que no se pacificaría la faz anterior del vítreo, pero la verdad
es que hay una discusión desde qué edad se puede hacer esto. La verdad es que en niños chicos siempre se hace vitrectomía anterior porque se opacifica la faja anterior del vítreo de todas maneras, pero desde los 5 años más o menos hay gente que efectivamente está haciendo rexis posterior, captura y no hace vitrectomía anterior. Pero para eso hay que tener el vítreo indemne. Como mostró el doctor Mura antes, no se puede romper la hialoides anterior. Hay un trabajo que no es tan nuevo, debe ser del 2016 o 2017, que fue una encuesta a expertos cirujanos de catarata infantil que usaron un método Delphi de coincidencia de respuestas entre los cirujanos, y ese es uno de los tópicos que son complejos. En la última academia también hubo una sesión en que se le preguntó a los expertos en catarata pediátrica, y en eso no hay consenso. Y en general no se está haciendo en los niños más pequeños, siempre se hace vitrectomía anterior. Pero desde los 4 o 5 años, dependiendo a quién uno le pregunte, podría efectivamente abotonarse el lente y no hacer la vitrectomía. Y respecto a cómo se hace la rexis, hay unos trabajos con microscopía electrónica y que vieron la distensibilidad de la rexis. Y como decía el doctor Mura, hacer rexis anterior y posterior con vitrector también es aceptable, porque se estira la rexis sin romperse. El resto de las técnicas para hacer rexis, como el abrelatas o utilizando estos nuevos dispositivos que como que rompen, hacen como micro rasgos en la rexis, tiene menos distensibilidad y hay más riesgo de que no se tolere el poner el lente intraocular. Pero con el vitrector tiene buena distensibilidad también. Hay gente que hace la cirugía de catarata en una entrada, entonces entra con el vitrector, hace la rexis anterior, aspira la catarata, hace la rexis posterior, hace la vitrectomía anterior y cierra. Claro. Aquí está el lente de la doctora Es Castañón. lo que más te funciona en tus manos, ¿no? Yo creo. ¿Perdón? Y yo la rexis posterior la hago con vitrector, la anterior la hago con micropinza y la rexis posterior la hago con vitrector. Ahí está. A ver, un poquito distinto. Y ahí está el lente, ¿no? Ese es el lente de la doctora Castañón. Como ven, es como un ovni que tiene un surco aquí. Entonces, después, las dos cápsulas se capturan en ese surco que está cruzado. ¿Te fijas acá? Es uno así y el otro para acá, como para darle mayor sostén. Entonces, con esto se supone que esto también se hace sin vitrectomía. Con rexis posterior. Se supone que las células se capturan aquí. No tienen para dónde salir. A diferencia de que esté el lente ahí con el saco indemne, digamos, que puedan seguir y crecer por detrás. Aquí se supone que quedan como por fuera de todo. Ella es la otra señora. Es la que inventó el lente y lo presenta todos los años en el europeo. Súper. Y acá hay una pregunta importante que a los que hacemos GAT nos sucede siempre en adultos, ¿no? Que es, el GAT es muy distinto a la canaloplastia en el sentido del manejo del reflujo sanguíneo, ¿no? En el momento que tú haces GAT, tiene más riesgo de sangrado en el posoperatorio, ¿no? Entonces, la pregunta es más o menos, ¿cuál es tu manejo para evitar que suceda esto en el posoperatorio y meterlo a sala y hacerle un lavado de cámara anterior? ¿Tú dices el niño? Sí. Los niños sangran. Pero, ¿cuál es tu manejo para que no suceda, más bien? O sea, que suceda lo menos posible. En general, lo que hago es, dejamos que no quede solamente humor acuoso, sino que dejarle un poquito de viscoelástico dispersivo. Ajá. Y una burbujita de aire, que nunca es malo el aire. Pero en general, con cualquier cirugía que uno le haga a los niños, goniotomía, trabeculotomía, GAT, tubos, lo que sea, tienden a sangrar mucho más que los adultos, porque recordemos que los sistemas están mucho mejores. Entonces, el colapso y la fibrosis de todo el sistema colector y la conexión con la vena acuosa es directa. Entonces, claro, sangra más. O sea, es mantener tu cámara anterior lo más tensa posible y tener paciencia en el postoperatorio. Así es. Pero en general, uno lo ve muy bien en los niños
porque cuando tú formas la cámara, una vez que ya tienes el ojo cerrado y todo, formas la cámara y el ojo se tensa, muy rápidamente se ponen con la presión baja. Y eso es como una forma de saber cómo se va a comportar en el postoperatorio. Porque en los adultos, de repente, cuando uno hace GAT y rellena la cámara anterior con BSS, y el ojo sigue duro por un rato mucho más largo, o definitivamente como que no le baja la presión. De ahí uno como que sospecha que la cuestión no va a funcionar tan bien. En cambio, hay otros pacientes que uno le pone el BSS y rápidamente la presión baja y el ojo se pone más blando. En los niños en general, uno le pone y se pone blando siempre porque está todo bueno. Claro. Del esquema hacia afuera, digamos. Entonces, por eso es importante tratar de mantener la cámara, porque el riesgo ahí es que la cámara se aplaste, ¿no? Y como decían ustedes también, cerrar estas incisiones, pero con Vicryl, ¿no? Para ya no entrar de nuevo a sala y quitarle el nylon. ¿Qué Vicryl están usando? ¿Qué número? ¿9 ceros? ¿8 ceros? ¿10 ceros? 10 ceros. 10. Perfecto. Súper, súper, súper. Yo creo que hemos resuelto casi todo. A ver. Sí. Así es, así es, así es, así es. Bueno, muchas gracias de verdad por participar nuevamente a los dos. De verdad ha sido súper grato tenerlos. Ha sido siempre conversando al final de las charlas también, que me parece, como les decía al principio de la presentación, súper bueno. Y nada, agradecerles a los dos por hacer y completar todo este glaucoma congénito que es de muy difícil manejo. Y ha sido súper entretenido pues tenerlos a los dos y llenarnos de todos estos conceptos buenos para manejar a estos niños en el futuro. Muchas gracias por su participación, espero verlos pronto, de repente hacer otro webinar sería algo bonito, y nada, que estén seguros en sus casas, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la puesta en escena, por la preocupación, por las ganas, por todo. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Juan. Un abrazo. Y un aplauso para los doctores, por favor. Sí, los aplausos. Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Mañana tenemos, recordarles que tenemos este simposio de IRIDEX, donde tenemos la participación del doctor Gustavo Avilés. Para que no se lo pierdan, es a las 5 de la tarde, hora Perú. Excelente, excelente. Ahí estaremos. Por ahora. Ahí estaremos. Muchas gracias a todos. Bueno, estén seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Lo máximo. Chao. Nos vemos. Chao.